Yo, como tantísimos otros, empecé a leer a determinada edad novelas, poesía, cuentos, y en algún momento de mi vida eso se empezó a mixturar o a mezclar con la lectura de determinados autores que a mí me generaban un interés doble, digamos, ¿no? Como tipos dedicados al periodismo, pero que antes o después se habían dedicado también a la ficción, ¿no? Y ahí, cuando uno empieza a ver un poco en detenimiento eso, hay unas tradiciones que son absolutamente extraordinarias, ¿no? El periodismo narrativo, el periodismo cultural, lo que nosotros llamamos el nuevo periodismo, el periodismo literario. Y entonces yo ahí me empecé a sentir, digamos, como muy identificado por los intereses de estas personas y por las grandes obras que habían tenido, ¿no? Y ahí tenemos, o sea, para nombrar a dos o tres, tenés a Roberto Arlt, tenés a José Martí, tenés en Estados Unidos a Hunter Thompson, tenés a Balzac, tenés a Dickens. Y en esa, digamos, en esa recorrida, en ese interés que yo te digo, insisto con esto, en mi caso es específicamente un interés de lector, que se combinó con los intereses académicos de la carrera, ¿no? Y en un momento determinado, yo que soy un ferviente admirador de Borges de toda la historia, de toda mi vida, quiero decir, me encontré, la verdad es que hasta hace unos pocos años no lo sabía, me encontré con la existencia de una obra periodística de Borges muy extensa, que caracterizó, yo diría, los primeros años de él como emergente de la cultura y del arte argentino. Y él tiene toda una obra periodística que yo creo que no es demasiado conocida. Y luego a mí me sucede algo que también debo contar acá, ¿no? Que es que yo empiezo a trabajar en el diario Litoral a los 23 años, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el diario y por mi formación, por mis intereses y por mis lecturas, yo necesariamente quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el periodismo narrativo, literario y demás. Entonces pasé por diferentes etapas y por diferentes secciones en el diario, pero siempre como con un norte muy marcado. Y por suerte o porque, digamos, trabajé medio inconscientemente para eso, en un momento determinado me pusieron a trabajar en la parte de espectáculos, cultura, persona y sociedad. Y ahí es donde yo empiezo, digamos, a despuntar el vicio y a, te diría, ejecutar una praxis que venía de estas lecturas, de la lectura académica y de la lectura literaria, ¿no? Y bueno, y para no hacerlo tan largo, unos años después de eso, yo lo que hago es crear una sección en el diario que se llamó en ese momento Anotaciones al Margen, que salía los domingos, que eran, te diría, específicamente textos de periodismo narrativo, donde yo podía, digamos, trabajar con cierta libertad al margen de mis tareas específicas en el diario, y donde me empecé a dar, digamos, el gusto y donde me comprometí con la escritura de manera permanente y persistente. Y la influencia necesaria de esas secciones son las Aguafuertes de Roberto Arlt, las Inquisiciones borgianas, los textos breves de Galeano y de tantos otros que yo te diría que combinaron con gran maestría lo periodístico y lo narrativo, que es como el eje central de mi interés, digamos, ¿no?